solo los ladrones festejan el reparto del botín mientras la víctima lamenta la pérdida de su patrimonio. El Instituto Electoral resolvió 2 días antes negar que se sacara fotografía de las boletas electorales. Y esa fue la línea del fraude, porque le obligaron a los trabajadores del gobierno del Estado, de gobiernos municipales priistas, los obligaron a tomar la fotografía con la amenaza de perder su empleo. Y a la gente le pagaban la compra del voto demostrando la evidencia de la fotografía. Esa es una realidad y no nos hagamos, no. Todos saben que esa fue la forma de la operación del fraude y ahí están las evidencias. Vamos a ir a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Vamos a escuchar cómo este diputado hace la denuncia de cómo fue el fraude en Coahuila, un fraude de Estado. Hoy estamos sabiendo que obligaron a los trabajadores del Estado a sacarse la foto, a sacarle la foto a la boleta donde estaban votando para comprobar que sí habían votado por el PRI. Es una práctica que se está haciendo en muchos estados donde compran el voto. Con esa fotografía vas y cobras la cantidad que te han prometido. O también con esa fotografía compruebas que sí votaste por el partido que ellos dijeron y así ya no pierdes el trabajo. Amigos y amigas, vamos a ir a esta sesión. Con su venia, presidente. El pasado domingo fue un día histórico para la vida democrática de nuestro país, pues la voluntad popular se hizo escuchar una vez más y terminó de tajo con el cacicazgo que se había mantenido por casi 100 años, gobernado en el Estado de México por un grupo político, el último gran bastión, que era sinónimo de corrupción, de excesos y total alejamiento de las causas del pueblo. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, se logró dar otro importante paso en la transformación de la vida pública de México y con ello se afianza un liderazgo que dejará atrás a quienes, mientras ejercieron el poder, se dedicaron a enriquecerse a costa de este. En tal sentido, es preciso abundar en la trascendencia de la victoria de la coalición Juntos Hacemos Historia. En el Estado de México, integrada por los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Esta se dio a pesar de los constantes ataques de la oposición y de los detractores de nuestro movimiento. No importó que los partidos y los grupos del poder hayan usado toda clase de artimañas con la intención de evitar que la maestra Delfina se convirtiera en la próxima gobernadora del Estado de la República con más población y con el mayor número de ciudadanos en el padrón electoral. Los resultados también confirman que la coalición Juntos Haremos Historia está más firme y fuerte que nunca, lista para lo que sigue y para continuar transformando la vida pública de México. El pueblo sigue confiando en nosotros porque somos una opción que ha demostrado preocuparse por poner en el centro a los más vulnerables y a quienes menos tienen, por construir un gobierno austero que con pasión y eficiencia defiende y hace prevalecer el interés público por encima de los intereses privados. Las elecciones del domingo también nos dejan una valiosa lección a quienes queremos seguir transformando la vida pública del país. Esa es, sin duda, que la unidad resulta indispensable para seguir obteniendo triunfos electorales. Señor diputado, el diputado Manuel Alejandro Robles quiere hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? Presidente, si a través de su conducto me permite consultarle si acepta una respuesta al orador.
Una pregunta, ¿no? Una pregunta, perdón. Con gusto, señor orador, diputado, ¿acepta usted la pregunta? Claro que sí, con gusto. Adelante, 1 minuto para formularla, 2 para responder y concluir con el tiempo correspondiente. Adelante, señor diputado Manuel. Jorge Luis, diputado querido, fíjate que estoy atento a lo que estás diciendo y efectivamente hay un prurito de la derecha de frenar la transformación. Pudieron hacer de las suyas en Coahuila, pero en el Estado de México con mucha consistencia la maestra Delfina puso fin a una dinastía, a la más corrupta y más legendaria de nuestro país, que es el grupo Atlacomulco. Pero yo me pregunto, ¿te parece honesto lo que está haciendo el diputado Krill Miranda de utilizar el golpe judicial para frenar el progreso, las obras? Tú eres de Chiapas y yo te preguntaría, ¿cómo ve el pueblo de México, sobre todo en el sureste, sobre todo en tu entidad, que estos ultraconservadores pretendan detener el interoceánico, que pretendan detener el Tren Maya, 1.500 kilómetros de vías para comunicar, para llevar desarrollo, que es mucho empleo el que está generando? ¿Qué opinión te merece la utilización de la presidencia de la mesa por parte del diputado Santiago Krill Miranda? Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Para responder la pregunta. Gracias, presidente. Pues en el sur estamos muy contentos con la Cuarta Transformación. ¿Y cómo no estarlo, querido diputado, si siempre habíamos sido olvidados, habíamos estado bajo la sombra de poderes neoliberales que solamente concentraban la riqueza en unas cuantas manos? Decirte que hoy el sur está de fiesta, es tiempo del sur. Las obras más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación están en el sureste mexicano. Estamos convencidos que vamos en el camino correcto. Estamos convencidos que esta es la mejor forma de gobernar, terminar con la desigualdad social, terminar con la pobreza que tanto fue socavando la sociedad en el sureste mexicano. A pesar de que todavía existen algunos intereses económicos, como lo vimos hace algunos días, donde se quieren subir a pelear jurídicamente las obras, como el tren interoceánico, en donde estaban parando toda una obra que va a llevar desarrollo al sureste mexicano por solamente 120 kilómetros de vías férreas. Yo creo que es importante desnudar a todos aquellos que tienen intereses mezquinos de seguirse enriqueciendo, y hoy es tiempo del sur, estimado Alejandro, y la Cuarta Transformación le está devolviendo a la luz al sureste mexicano, este sureste mexicano que tanto le ha dado a México. No se olviden que los yacimientos de petróleo más importantes que por muchos años fueron explotados están en Veracruz, están en Campeche, están en Chiapas, están en Tabasco, que las presas hidroeléctricas que muchas veces iluminaron todo el país están también en el sur. Así que no podemos construir una transformación sin empezar por el sureste mexicano. Concluyo mi respuesta, presidente. Adelante, continúe con su tiempo, señor diputado. Quedan Las elecciones del domingo también nos dejan una valiosa lección a quienes queremos seguir transformando la vida pública del país. Esa es sin duda que la unidad resulta indispensable para seguir obteniendo triunfos electorales y evitar que quienes se oponen a nuestro movimiento reviertan lo mucho que hemos logrado. Hoy, los partidos que respaldamos al presidente gobernamos más de 90 millones de mexicanas y mexicanos, quienes nos han respaldado en las urnas para elegir al titular del Ejecutivo Federal, para renovar las cámaras del Congreso de la Unión y en la gran mayoría de las elecciones para designar a los titulares de los gobiernos estatales y municipales, así como para la renovación de los gobiernos estatales. Hoy
nosotros trabajamos por la unidad. Mientras la oposición busca, con declaraciones exculpatorias, quién es el culpable de sus derrotas, nosotros vamos a trabajar por la unidad, vamos a trabajar por el proyecto del 2024, donde más de 2.300 puestos de elección popular estarán en juego. Vamos pues por ese plan C que tanto nos ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni un voto más a los privilegios y a los excesos. Que viva la cuarta transformación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. En uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por 4 minutos. Este tiempo le ha sido cedido por el Grupo Plural. Gracias, presidente, muy amable. Tuvimos una jornada electoral este fin de semana, el día domingo, donde hay que resaltar varias cosas, varias situaciones. Y aquí creo que el llamado tiene que ser a que seamos lo más objetivos posibles, porque no estamos en un mitin político, ni estamos buscando el obtener o el atraer los réditos de algún público que eventualmente nos ayude a ganar la elección. La elección ya está cerrada y fueron 2 resultados contundentes en 2 entidades completamente diferentes y con particularidades distintas. Lo primero que quiero yo mencionar es que fue una jornada electoral ejemplar, donde hubo un trabajo eficiente, impecable de la autoridad electoral, esa autoridad electoral a la que el presidente y los suyos intentó eliminar durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, argumentando que estaban cegados, argumentando que estaban cargados hacia una facción política y que hoy vemos que no era así. Hubo cambio de 4 consejeros electorales y la eficiencia siguió siendo exactamente la misma. El trabajo siguió siendo completamente eficiente, transparente y una elección que organizaron los ciudadanos. Lo que sí es de llamar la atención, y creo que tendríamos que actuar al respecto, y quiero dejar aquí claro que nadie escatima el triunfo de nadie, porque así lo decidió la gente legítimamente este fin de semana, es la baja participación que hubo en ambas entidades federativas, en ambas elecciones. Pero no es nada nuevo. Debería de llamarnos la atención el que sea esto reiterativo. Cada vez que hay una elección local no concurrente con elección federal, viene un abstencionismo enorme, un desaliento de la gente tremenda, poco interés de la ciudadanía, apatía y baja participación. Miren nada más en el Estado de México, en 1999 la participación apenas alcanzó el 51%, en 2005 el 42%, 2011 el 45%, 2007 el 48% y en esta ocasión fue del 49% apenas la participación. Esto debe preocuparnos a todos. La baja participación y el abstencionismo tiene el origen en que la partidocracia, es decir, nosotros algo estamos haciendo mal que no logramos contagiar a la gente para que logren acudir a las urnas de manera efectiva. Ahí es donde hay que poner los puntos sobre las íes y en ningún otro asunto. Segundo punto al que quiero llamar su atención. Las encuestas cada vez son un factor más importante y que pesa más en el resultado final de una elección. Son factor de inclinación de balanza. Miren nada más, Estado de México, 8 puntos de diferencia entre el primer y el segundo lugar. Les voy a dar algunos datos. Parametría manejó que eran 29 puntos de diferencia, el Financiero 16, Verumen 15, Encol 12.
Demoscopía Permítame, 19. diputado Triana, permítame un momento, por favor. ¿Con qué objeto, senador Añorbe? Permítame. Diputado Triana, ¿acepta una pregunta del senador Añorbe? Con mucho gusto. Tiene un minuto, senador, para hacer su pregunta, por favor. Gracias. Señor diputado, tocando usted este tema de manera respetuosa, ¿cuál es su opinión de la falsedad de las encuestas y de lo que inclusive el mismo Instituto Nacional Electoral, el tribunal, señaló de la falsedad de encuestas que se estuvieron dando a conocer con nombre y apellido durante el proceso electoral, y si esto tiene relación con la baja participación de la ciudadanía? Por su respuesta, muchas gracias. Tiene 2 minutos para contestar, diputado. Gracias. ¿Cómo no, senador? Con mucho gusto. Por supuesto que hay una incidencia directa, porque, mire, se dio cuenta en el Estado de México que durante por lo menos la primera parte de la campaña electoral formalmente, pero varios meses hacia atrás, se estuvieron manejando a través de el equipo de una de las candidatas encuestas falsas, encuestas patito. Bueno, había una que se llamaba la Cuarta Transformación Encuestas. Con eso le digo todo. Con eso, y no es broma, con eso le digo todo. Y esas encuestas se viralizaron una y otra vez en redes sociales. Y bueno, a veces falta un poquito de pericia aritmética. Yo entiendo que hay deficiencias formativas, pero ni siquiera cuadraban los números, caramba, ¿no? Había veces que hacían falta puntos porcentuales, 20 puntos una candidata y 95 la otra. No, pues ya, ahí ya no cuadró, ¿verdad? Esto se denunció ante la autoridad electoral y la autoridad electoral mandó a que una de las coaliciones en el Estado de México retirara de circulación cerca de 15 o 20 encuestas porque eran falsas y tenían un solo objetivo: desincentivar la participación del ciudadano. Si a esto sumamos que al ser una elección, insisto, local, no concurrente y con baja participación, pues bueno, tenemos una elección completamente desolada. Que insisto, y lo quiero dejar claro, eso no escatima la legitimidad ni un ápice de la persona que ganó esta elección. Pero desde luego que influyó y inhibió el resultado final, la participación de la gente, el uso torcido de las encuestas, y también me extraña de algunas otras que son muy serias y que erraron. Estoy viendo una de las encuestadoras más serias de nuestro país que erró por 21 puntos el resultado final. Concluya su respuesta, diputado, por favor. Y con esto concluyo esta parte. Sí me parece que habría que revisar esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo para inhibir el resultado? Discúlpeme por interrumpirlo, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Marcelino? ¿Sonido en el escaño del diputado Marcelino? Sí, ahí. ¿Ya está? Sí, por su conducto, por favor, solicitarle al diputado si me acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta del diputado Marcelino? Con mucho gusto. 1 minuto para su pregunta, 2 para la respuesta, por favor. Gracias. Sí, gracias, diputado Triana. Diputado, las encuestas tienen un costo. ¿Usted sabe quiénes pagarán estas encuestas? ¿Y tendrá idea de que si estas encuestas están consideradas en el gasto de la campaña de la persona que lo paga? ¿Es cuánto? Gracias. Adelante, diputado. Gracias. Con mucho gusto, diputado. Claro que sí, esto es algo de lo que tenemos que regular. No hay alguna forma de integrar el gasto en mediciones, en este caso de encuestas, de integrarlo directamente a los gastos de campaña. Seguramente se rebasan los topes de campaña, seguramente se disparan muchísimo los costos porque las encuestas no son gratuitas. Mire, hay un catálogo de encuestas que están debidamente certificadas ante el Instituto Electoral, los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral. Aquí hay un exceso en 2 vías. El primero es que se utilizan encuestas no registradas, ya di el nombre ridículo de una de ellas, para generar una falsa percepción. Y en segundo término, se utiliza
pues el gasto en las que sí están registradas para inhibir la participación de la ciudadanía. Esto es algo muy lamentable. Es un cóctel perfecto para que todo salga mal e insisto, esto no le retira un ápice a la legitimidad de la persona que haya ganado. Lo que sí es que esto aplica absolutamente en cualquier elección. Nada más fíjese usted, diputado, el nivel de participación que hubo en el estado de Oaxaca el año pasado, 32% de participación. Esto me parece increíble y esto se debe en buena medida a pues, esta estrategia inhibitoria de que la gente salga a emitir su sufragio, combinado con el poco interés. Algo tenemos que hacer, urge que las elecciones sean concurrentes para poderlo evitar. Por lo demás, pues yo quiero decir aquí algo importante. Se viene a decir, en Coahuila hicieron de las suyas. Yo no sé si ganar por más de 36 puntos porcentuales sea hacer de las suyas. Porque si eso es hacer de las suyas, vaya que la coalición que ganó en Coahuila hizo de las suyas. Nunca se había visto un resultado en la era moderna tan abultado, tan grande, una diferencia tan enorme. Y bueno, pues cada candidato tendrá que hacer su análisis, tendrá que hacer su evaluación de qué fue lo que sucedió, en qué fallaron. En 2 estados, en Coahuila y en el Estado de México, no nos metamos en una caja diferente que es la nacional. En la nacional vamos a tener que tomar como punto de referencia la última elección federal. Esta se llevó a cabo en el año 2021. En el año 2021, la coalición opositora logró que el oficialismo perdiera 33 curules. Tienen 33 diputados menos. Logró que perdieran 9 millones de votos y logró también frenar la posibilidad de que tuviera el oficialismo mayoría calificada, con la cual no pudieron sacar la agenda legislativa del presidente, claro, que era la reforma eléctrica, la ley Bartlett, la reforma electoral con sus planes B o lo que sea, y por supuesto también frenar la militarización de la Guardia Nacional. Con esto voy a concluir. Me parece, nada más aquí quiero responder algo que me parece que es una oda a la ignorancia, venir a criticar aquí que el presidente de la Cámara de Diputados, en uso legítimo de sus atribuciones, presente una controversia constitucional, como lo han hecho presidentes de cualquier órgano cameral en el pasado, incluso en esta legislatura. Me parece una oda a la ignorancia. Y una oda a la ignorancia es, en palabras de quien lo dijo, obradorizarse. Ya no se obradoricen y ya no sean ignorantes, es cuanto. Gracias. Le pido, por favor, a esta honorable asamblea ajustarnos a los tiempos concedidos en el acuerdo tomado. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? En el sentido del llamado que está haciendo, senadora Presidente, fueron casi 6 minutos del orador. En el tiempo de las preguntas también fue muy libre el tiempo. Y la verdad es que es un debate, yo no tengo problema en que lo hagamos, pero que se atengan al tiempo o que haya la misma flexibilidad para los que vamos a hablar después, porque no es correcto. Gracias, diputado, y reitero el llamado a todas y todos, y por supuesto que seré justa en la medida de uno, será en la medida del otro. Se concede el uso de la palabra al senador Reyes Flores Hurtado, quien utiliza el turno cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Hasta por 4 minutos. Senador Reyes Hurtado. Solo los ladrones festejan el reparto del botín mientras la víctima lamenta la pérdida de su patrimonio. Con el permiso, señora presidenta, y el permiso de la asamblea, hoy no quiero tomar la tribuna para defender ni la victoria de alguien ni lamentar la derrota de alguien. Quiero aprovechar la oportunidad para defender el derecho de los coahuilenses a decidir libremente quién quiere que los gobierne. Quiero defender el derecho de los coahuilenses a que ese principio
de sufragio efectivo no vuelva a ser lapidado en otro proceso electoral. La historia que vivimos en Coahuila el pasado domingo es lamentable y vergonzosa. Una elección de Estado, a pesar de quienes dicen que fue una elección ejemplar, una elección de Estado que atropelló de manera abusiva los derechos de los ciudadanos. Me llama la atención y me voy a referir a quienes aplaudieron cuando en otro tiempo fueron opositores aparentes del sistema de gobierno en el estado de Coahuila. Hace 6 años, el PAN se quejó de todos los atropellos que se sufrieron en la elección pasada. Hace 6 años señalaron que se les hizo fraude electoral. Ahora aplauden porque se repartieron el botín con el PRI. Y aplauden los mismos atropellos de que fuimos objeto en la elección pasada. Más de 50 detenciones arbitrarias de ciudadanos que fueron a parar a la cárcel sin ninguna justificación. 3 días previos de terrorismo electoral que tuvieron por objeto inhibir precisamente la participación ciudadana y no con el tema de las encuestas. Ese es un tema simplista. Hablemos del abuso de autoridad que intervino en la elección y que generó una elección de Estado en Coahuila. E insisto, no vengo a defender la victoria de nadie. Yo les recuerdo a Acción Nacional que en el 88 Manuel J. Cloutier, una de sus referencias históricas, salió a defender la victoria de la oposición y salió a señalar los abusos del sistema en esa elección que todos recordamos. Hoy le aplauden los abusos al PRI y eso es una vergüenza. Y eso se los reprochará sin duda la ciudadanía. En Coahuila, el Poder Judicial, la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública intervino desde 4 meses antes para ir planeando un fraude electoral institucional que denuncié tiempo atrás, desde que estuvieron vinculando alcaldes de oposición en 24 horas a procesos penales con la idea de inhibirlos para que participaran en el proceso. Lo señalé antes, van a utilizar la policía estatal para amedrentar a opositores y lo hicieron desde el miércoles previo a la jornada electoral y nunca hicieron absolutamente nada las instituciones para evitarlo. Señalé también que desde el Instituto Electoral y desde el Tribunal Electoral se estaba preparando el camino adecuado para favorecer el fraude del PRI en el Estado. La famosa fotografía que se exigió se autorizó desde el Instituto Electoral. Se prohibió que no se sacara una fotografía desde el órgano electoral local. Discúlpeme, y eso está ahí documentado. Senador. Permítame, senador, discúlpeme la interrupción. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Permítame preguntar al orador si acepta una pregunta del senador Zamora. 1 minuto para hacer su pregunta, senador, y 2 para su respuesta. Gracias. Gracias. Primero, con la frase que inició, compañero diputado, me imagino la comparte en el Estado de México porque pues, es lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿qué cree que debe hacer una autoridad, como por ejemplo en el Estado de México, donde detienen a un alcalde de Michoacán que traía dinero, armas, promoviendo, de todo? O sea, pues ese es el trabajo de la autoridad, ¿no? Que haya responsabilidades, para eso está la autoridad y es lo que yo exigí en Coahuila y no se dio. En Coahuila exigimos que la policía sacara las manos del proceso electoral. Exigimos que no estuvieran persiguiendo a los opositores. Exigimos. No hay diálogos, ya preguntó, senador. Adelante, senador. Y con gusto mañana en conferencia de prensa voy a dar a conocer todas las acciones que iniciamos de ese terrorismo electoral iniciado por la Policía Estatal, que no solo utilizó agentes uniformados en patrullas oficiales, sino también civiles armados en vehículos particulares para estar persiguiendo a los opositores. Esa es la realidad en el estado de Coahuila y las denuncias ahí están presentadas. Y vamos a darle seguimiento porque estoy convencido de que al calor de un proceso electoral no pueden quedar ese tipo de actos en el olvido.
Necesitamos darle seguimiento a todas las responsabilidades de quienes hayan cometido delitos electorales para que esto no se vuelva a repetir en lo sucesivo, porque si no, entonces es una falacia la democracia. Y a eso me refiero. Las denuncias están presentadas en las distintas instituciones y no hicieron absolutamente nada por evitar que se cometieran estos atropellos. El Instituto Electoral resolvió 2 días antes negar que se sacara fotografía de las boletas electorales. Y esa fue la línea del fraude, porque le obligaron a los trabajadores del gobierno del Estado, de gobiernos municipales priistas, los obligaron a tomar la fotografía con la amenaza de perder su empleo. Y a la gente le pagaban la compra del voto demostrando la evidencia de la fotografía. Esa es una realidad y no nos hagamos, no. Todos saben que esa fue la forma de la operación del fraude y ahí están las evidencias. Al margen de la decisión institucional que se tome, yo presenté distintas denuncias y le voy a dar seguimiento a todas en las fiscalías para efecto de que haya responsables en este proceso que para mí es lamentable, porque seguimos hablando de democracia, seguimos hablando del respeto y la defensa de las instituciones y se están destruyendo en cada proceso electoral porque esa es una realidad. La verdad que yo lamento que hoy aplaudan ese fraude electoral quienes ayer se quejaron de las mismas prácticas. Es lamentable, porque eso representa la incongruencia y el pacto de impunidad a cambio de cualquier privilegio, sea el costo que sea. Yo lo recuerdo exactamente las detenciones, exactamente la intervención de la policía, exactamente el terrorismo electoral, lo recuerdo señalado hace 6 años por Acción Nacional y hoy le aplauden. Por eso, insisto, solo los ladrones aplauden o festejan el reparto del botín. Hoy en Coahuila podemos decir que Alí Baba no tiene 40 ladrones, ya le creció la pandilla. En Coahuila, Alí Baba tiene 60 ladrones y nos esperan 6 años de corrupción y de retroceso. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senador.